¿Cómo están? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un inicio de la mañana agradable y espero que el resto de la semana lo sea también. Nosotros el día de hoy para este ciclo semestral San Marcos, para el curso de psicología, en esta aula, la 116, hoy nosotros, 29 de mayo, debemos conocer o recordar en todo caso a la famosa percepción. La percepción se ha presentado en el examen de admisión de San Marcos en los años 2012, 13, 16, 18 y 19. Y fue en el examen de admisión del 2019 donde se presentó mayor complejidad. Es así que yo les he traído una pregunta, bueno, les he traído en realidad varias, pero en la que nos vamos a tardar mucho es en una pregunta de admisión del 2019. Una pregunta que sí requiere muchísima atención a la parte teórica de la clase y poder ya como consecuencia hallar la alternativa correcta. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces comenzamos. ¿Qué es la percepción para la psicología? En primer lugar, nosotros debemos recordar algo muy importante. Debemos recordar nosotros que existe una teoría llamada la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría es cognitivista, recuerda, y fue desarrollado por el famoso Robert Gagné. ¿Sí? No debes olvidar eso, no se te debe olvidar. Bajo esa teoría del procesamiento de la información, los seres humanos desarrollamos procesos cognitivos que van a ir encadenándose. Entonces, la semana pasada nosotros pudimos conocer a la sensación. La sensación que es un proceso psicofisiológico, ¿verdad? Y este proceso psicofisiológico capta la información, la lleva hacia el encéfalo y esta información se hace consciente, ¿cierto? Esta información se hace consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros debemos admitir dos cosas. Primero, que la sensación es el proceso inicial. Y posterior a este, debido a que ustedes están en semestral, debo anotar esto. Posterior a este se encuentra la atención. Ah, ya, ya, a ver, profesor, ¿cómo es esto? Sí, la atención es un proceso cognitivo y lo que hace es filtrar la información sensorial, filtra la información sensorial. Entonces, una vez ejecutada la atención, es que se da lugar a la percepción, ¿sí? Quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque como es un ciclo semestral, sabes que los temas están a veces unidos, a veces algunos pueden omitirse, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque es una cuestión de tiempo, es menos tiempo que un ciclo anual. Entonces, en la sensación, tú sabes, tenemos un proceso cognitivo, tenemos un proceso psicofisiológico que capta la información, la dirige hacia el encéfalo y ésta se hace consciente, ¿verdad? Muy bien, listo. Ahora, podemos ahora sí comenzar con la percepción. La percepción es un proceso cognitivo que haciendo uso de la sensación y la atención, lo que hace es organizar la información sensorial, interpretarla y finalmente discriminar con ella. Ah, ya, ya. A ver, profesor, miren, aquí tenemos una gráfica que nos puede ilustrar muy bien. En esta gráfica tenemos a dos personas. Las dos están observando a un gato. Las dos disponen de organización sensorial semejante, ¿sí? Pero hay un detalle. Uno de ellos interpreta este animal de una manera. La otra persona interpreta al animal de una manera distinta. Mientras que el hombre, al interpretar la información, lo ve al gato como un posible cazador de roedores, la mujer lo ve como una mascota. Entonces, profesor, ¿qué significa esto y cómo me va a ayudar al examen de admisión? Bueno, hay que recordar que para San Marcos la percepción va a desarrollar algo denominado el factor subjetivo.
Quiere decir, profesor, que mis vivencias, mis afectos, mis intereses, mis necesidades, mis valores van a participar como componentes fundamentales de mi percepción. Por supuesto, eso es importantísimo. Entonces, profesor, podemos introducir esta famosa palabra llamada perspectiva, así es, mientras que la sensación lo que hace es registrar y hacer consciente la información. La percepción lo que busca en realidad es afirmar la subjetividad y en ese proceso valorar, calificar, apreciar las cosas. ¿Sí? Ahora, cuando el ser humano se enfrenta a la realidad, lo que debemos también afirmar es que la percepción va a tratar de descifrar. ¿Qué quiere decir descifrar? Mira, en la teoría del procesamiento de la información hay un término llamado decodificación. Según el enfoque cognitivista, los seres humanos nos enfrentamos a un mundo que requiere ser procesado en nuestra memoria. ¿Cómo que en nuestra memoria, profesor? Sí, ustedes son semestral, yo creo que puedo avanzar de esta manera. Ustedes deben recordar que la memoria es un proceso que se apoya en los dos anteriores. Por ejemplo, en la memoria existe un registro sensorial, también llamada memoria sensorial. Esta memoria sensorial, ¿cómo procesa la información? Pues la va a filtrar posteriormente con la atención. ¿Para qué? Para que llegue a la memoria de corto plazo. Entonces, la memoria sensorial es una memoria que no interpreta. En cambio, la memoria de corto plazo es una memoria que sí interpreta. Ah, profesor, tiene sentido. Claro que tiene sentido. Tú puedes inferir que en la memoria de corto plazo ya se realiza la percepción. Ah, profesor, entonces eso es cierto. Sensación, atención y percepción. Así es. Entonces, en algunos textos de psicología vas a encontrar que uno de los propósitos de la percepción es descifrar patrones. ¿Cómo que descifrar patrones, profesor? Sí, para la psicología el mundo está compuesto de objetos que tienen características y que tú vas a interpretar para poder almacenarlos en tu memoria. ¿Sí? Entonces, descifrar, decodificar significará comprender, almacenar en mi memoria y que éstas constituyan parte de qué? De mis vivencias. Ah, ya. Listo, tiene sentido. Muy bien. Profesor, aquí noto que hay más funciones. Sí, puedes notar aquí que en la percepción vas a encontrar más funciones que más adelante las vamos a detallar. Por ahora, ya que estamos introduciéndonos al tema, hay que precisar que la percepción requiere de tres elementos. Un sujeto que percibe, un objeto que es percibido y luego se presenta el percepto. El percepto también puede ser interpretado como imagen o representación, ¿sí? Entonces, para cerrar con esta diapositiva, número uno, la percepción es un proceso que se va a apoyar en dos procesos anteriores, sensación y atención. Número dos, la percepción se va a encargar de descifrar patrones significativos, comprende el mundo, lo interpreta y para ello puede apelar a sus experiencias personales. Y número tres, en la percepción vas a encontrar este término, el término perspectiva. Los seres humanos vamos a poder afirmar un punto de vista. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestros factores subjetivos, intereses, emociones, necesidades, deseos, valores, etcétera. Ojo, en el examen de admisión del 2019 se reafirmó mucho esto. Ah, ojo, atención. Continuamos. ¿Qué escuela psicológica se encargó de investigar a la percepción? Pues esta fue la Gestalt, también llamada Gestalt. ¿Cómo así, profesor? Sí, nosotros sabemos muy bien lo siguiente. ¿Qué sabemos? Primero, el famoso Max Wertheimer, o si quieres puedes llamarle Wertheimer, es un psicólogo famosísimo, ¿sí? Famosísimo, de inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX, él escribió una obra llamada Sobre la percepción del movimiento.
En esta obra él cuenta una experiencia muy interesante. ¿Qué nos dice? Mira, Max Wertheimer nos dice lo siguiente. Cuando él iba viajando de una ciudad alemana hacia otra, ¿sí? De una ciudad alemana hacia otra, él iba pues en tren y por la ventana, él observaba que otro tren se aproximaba, claro, en otro carril. Entonces él se preguntó, ¿con qué seguridad sé que el otro tren existe? ¿Solamente cuando vea todos los vagones? ¿O es posible que yo vea solo un vagón, otro vagón y ya piense que está completo? Pues bien, la Gestalt tiene un famoso enunciado. El todo es más que la suma de las partes. ¿Qué significa que el todo es más que la suma de las partes? Significa que el ser humano va a tratar de interpretar todas las características disponibles, reagrupándolas, integrándolas, ¿sí? Y siendo estas coherentes con sus experiencias personales. El todo es más que la suma de las partes. Para Max Wertheimer solo bastaba ver un vagón y otro vagón y ya lo que hacía mi percepción era completar el objeto. Listo. Muy bien, muy bien. Listo. Lo tenemos. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, trabajando con las funciones de manera puntual, muy específica. Mira, la percepción es un proceso cognitivo y como tal tiene tres funciones bien localizadas. La primera función es la organización de la información. ¿Sí? La percepción va a organizar la información a partir de las vías sensitivas, a partir de la información que disponga. Por ejemplo, imaginemos que has acabado el colegio el año pasado, o bueno, hace 2 años. No sé, acabaste el colegio y de pronto vas al mercado a comprar. Cuando a lo lejos, por la manera de caminar, tal vez por la manera de vestirse, dices, oye, ¿ese no es mi amigo, mi ex compañero del colegio? Uy, cómo ha engordado. Uy, qué delgado que está, qué delgada que está. Uy, ya está embarazada. Esa interpretación de la información visual, al ser solo información visual, se le llama unimodal, ya que dispone información de una sola vía sensitiva. Solamente una vía sensitiva. ¿Listo? En cambio, cuando la organización sensorial desarrolla informaciones provenientes de varias vías sensitivas, puede ser olfativa, gustativa, táctil, se le llama intermodal. Por ejemplo, si te invitan, te dicen, oye, conozco el mejor lugar donde puedes encontrar un excelente lomo saltado. Ven que te invito. Y tú vas y empiezas a comer. Cuando tú comes el lomo saltado, tú vas a poder organizar distintas informaciones. Hay información visual, gustativa, olfativa, incluso táctil, en la medida que puedes tú detectar también la textura, la suavidad. Ya. ¿Sí? Te voy a dar otros ejemplos. Muchas veces, no lo sé, tal vez estás en tu cuarto y de repente escuchas que alguien ha llegado a tu casa. Y tú inmediatamente, ¿qué haces? Por el tono de la voz lo reconoces. ¡Ah! Ha venido mi abuelita, ha venido mi abuelo, han venido mis primos. Por la voz puedes reconocer. Algunos incluso dicen, uy, reconozco los pasos de la persona. Uy, esos pasos, esa es mi mamá. Uy, esos pasos, ese es mi papá. Uy, esos pasos, ya viene mi hermano a molestar. Uy, esos pasos, ahí viene el perro, ahí viene el gato. Ya, ya. En ese sentido, la unimodal solo tomará información de una vía sensitiva. En cambio, la intermodal de distintas vías sensitivas. ¿Sí? La segunda función de la percepción es la de interpretar la información. Interpretar la información hace que nosotros podamos codificar la información. Profesor, si nosotros percibimos algo, interpretamos algo,
nosotros entramos a un proceso de retroalimentación, donde tú interpretas la información, tú le asignas un código, es decir, una serie de características y criterios muy específicos, o si es un fenómeno conocido, tú lo decodificas. Profesor, yo recuerdo que en mi curso de biología hay esta palabrita de retroalimentación. Sí, cuando haces biología, ecología, hablas de la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Incluso en lenguaje lo ves, el famoso feedback. Significa que la información va y viene, va y viene, va y viene. Cuando conoces un objeto por primera vez, pues lo interpretas. Cuando es un fenómeno ya conocido, lo reinterpretas. Codificas, decodificas. Codificas, decodificas. Es por eso que cuando uno revisa algunos libros de psicología sobre el tema de la memoria, encuentras que en la primera etapa, antes del almacenamiento, está el término codificación. Ah, sí, profesor, sí lo he leído, claro. Y ahí vas a encontrar en los libros que se presenta la percepción, ¿sí? No se olviden, los procesos cognitivos constituyen un sistema. Esto es cognitivista, un gran sistema. Muy bien, al interpretar la información, tú entonces le asignas un código, captura sus características más puntuales. Ahora viene el detalle. Cuando uno interpreta la información, al darle un significado, al darle un código, al señalar sus características, uno también puede desarrollar valores, puede desarrollar intereses. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo así, profesor? Más adelante te doy un ejemplo. Vamos por partes. Esta información interpretada hace pues que tú puedas posteriormente discriminar. ¿Cómo es esto de discriminar? Lo de discriminativo hace referencia a qué? A que tú desarrolles una capacidad para qué? Para distinguir, separar, diferenciar, identificar las cosas. Ah, ya. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Mira, tú llegas al restaurante al que te invitaron. Estás comiendo el lomo saltado. Bueno, estás organizando la información sensorial. Muy bien. Segundo, encontraste que efectivamente el lomo saltado es espectacular, es delicioso. Es delicioso. Muy bien, ahí estás interpretando. ¿Y qué ocurriría, profesor, en la discriminación? Bueno, ocurriría lo siguiente. Si tú vas luego con otro amigo caminando por la calle y él te dice, oye, se me ha antojado un lomo saltado, ¿sabes dónde venden uno bueno? Y tú inmediatamente dices, claro que sí, 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 lo conozco, por supuesto. Ah, ¿cuál? ¿Es este restaurante? No, ahí no es, es en otro lado. Mira, te lo presento, aquí está. Y le muestras en tu celular algunas imágenes. Significa que en la discriminación tenemos una identificación, una separación. Tú tienes una distinción. Profesor, entonces aquí el término discriminación es entendida de otra manera. Claro, no es la manera en la que hemos trabajado la psicología social. En la psicología social, la discriminación es el ejercicio del prejuicio, pero aquí no. Aquí en términos cognitivos, discriminar significa separar, distinguir, identificar. Vamos con otro ejemplo. Tal vez este es más entretenido. Miren. Imaginemos que ya acabó la pandemia. Imaginemos que ya te vacunaste y todo volvió, entre comillas, a la normalidad. Imagínate que te invitan a una fiesta, ¿sí? Te invitan a una fiesta. Y tú vas muy alegre, dices, uy, por fin una fiesta, después de tiempo. Vas a una fiesta de un amigo, si quieres el mejor amigo, la mejor amiga, y te dice, ven, ven, que te voy a presentar a mis otros amigos. En tanto tú conoces a las personas de la fiesta, en tanto te presentan, tú estarías en la primera función de la percepción, la organización de la información. Estás viendo, estás escuchando. Luego viene la interpretación de la información. Tú puedes decirte a ti mismo, wow, qué hermosa es tu amiga.
¡Wow! ¡Qué lindo es tu amigo! ¡Ay, tu amigo es bien feo! ¡Ay, tu amiga es bien, pero bien fea! ¿Allí hay una interpretación de la información? Finalmente, en algún momento de la fiesta, quizás al final o después, tu amiga te dice, oye, ¿y qué te parecieron mis amigos, ah? Ah, sí, una amiga que me presentaste, sí, se llama así, ¿verdad? Ah, sí, me pareció muy simpática, pero como que un tanto soberbia. Ah, tu otro amigo, a él me pareció muy empático, pero a veces, no sé, un tanto cohibido. Oye, tu amiga me pareció muy atractiva, pero ¿sabes qué? Era un tanto déspota. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Discriminamos, separamos, distinguimos, diferenciamos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, profesor, las opiniones que nos formamos sobre el mundo atraviesan un proceso perceptivo. Claro que sí. No hay lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, no te olvides. Funciones de la percepción. Primero, organizas la información sensorial. Segundo, la interpretas. Y tercero, la utilizas para discriminar. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces. ¿Listo? Continuamos. Continuamos. A ver, ¿qué ocurre aquí? Vamos. Tenemos nosotros entonces la distinción ya hecha. Si yo pisara una aguja y experimentara dolor, pues no hay duda que esa es una sensación. No hay duda que es una sensación. Si yo piso una aguja, experimento dolor, miro hacia el suelo y digo, ¿sabes qué? Esto es un objeto peligroso. Pues bien, eso es gracias a la percepción. Ah, profesor, y según lo que usted ha comentado, señaló, explicó también la semana pasada, la sensación es un proceso como ascendente. ¿Por qué? Porque la información llega al encéfalo y se hace consciente. Profesor, ¿y en la percepción? Bueno, de acuerdo a la psicología, la percepción es un proceso descendente. ¿Por qué descendente? Porque una vez captada la información y hecha consciente, tú calificas el mundo, tú interpretas el mundo, tú valoras el mundo, tú generas códigos, así como decodificas información. Ah, profesor, entonces la sensación capta información, claro que sí, y la percepción la interpreta para calificar, para organizar. Ah, entonces por eso la sensación es entonces ascendente y la percepción como es descendente. Muy bien, listo, excelente. Creo que no hay duda sobre ello. Profesor, además de estas características fundamentales, ¿qué es lo que más ha venido en San Marcos? Mira, en el examen de admisión del 2018 me presentaron el caso de una mujer embarazada que iba a realizarse una ecografía. Cuando el médico le practica la ecografía, ella puede ver en el monitor ciertas imágenes, ¿sí? Ocurre que la mujer dice, no veo a mi bebé, solo veo manchas, mientras que el médico, debido a la información específica, a los contenidos académicos que posee, pues el médico puede claramente diferenciar las informaciones. Posteriormente el médico le dice, mire, preste atención aquí, ve esta forma de aquí, aquí está su hijo. Y la mujer embarazada dice, gracias doctor, ya lo puedo ver. Entonces la pregunta del 2018 de San Marcos fue, ¿gracias a qué proceso cognitivo el médico puede interpretar la información y diferenciar las imágenes? Y la clave pues es la percepción. La clave fue la percepción. Profesor, ¿por qué no fue memoria? Porque hay una diferencia. ¿Una diferencia entre qué? Entre aquel que dispone de la información y aquel que no la dispone. Hay personas que no disponen y hay otras que disponen la información. Profesor, ¿por qué también sería percepción? Porque el médico está apelando a sus experiencias para poder distinguir,
separar, diferenciar, discriminar. ¿Sí? Muy bien. Tenemos nosotros entonces a la percepción. No te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Continuamos. ¿Cuáles son los principios de la percepción? Los principios de la percepción son en realidad los aportes de la Gestalt. ¿Y qué señalan los principios de la percepción? Cuando tú leas en algún texto científico la palabra principio, pues hace referencia a dos cosas. Primero, a un fundamento y segundo, a un conocimiento superior. ¿Cómo que superior, profesor? Sí. Cuando se habla de un principio en términos científicos, se habla de un conocimiento universal. Por ejemplo, podemos pensar en el principio de la lógica, llamado el principio de no contradicción. Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo. Si en la psicología tú lees un principio, se espera que esta información sea universal. ¿Qué principio tenemos ahora aquí? Tenemos al principio de la figura y el fondo. Y para explicarte este principio, debo precisar algo. Si ustedes están en semestral, tengo que hacer una precisión. En primer lugar, tú eres lo máximo y sabes muy bien que todos los seres humanos tenemos algo llamado conciencia. ¿Sí? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un gran sistema que integra todos los procesos mentales, no solo los cognitivos, sino que cosa también a los dinámicos, es decir, afectivos, conativos y volitivos. ¿Sí? Muy bien. La psicología es muy astuta y diferencia a la conciencia de la actividad consciente. La conciencia es un sistema que integra los procesos mentales. Todos tenemos conciencia, pero el ser humano desarrolla la actividad consciente. La actividad consciente señala lo siguiente. Los seres humanos desarrollamos un pleno conocimiento sobre el uso de los procesos mentales y sus productos. Ya. Entonces, profesor, cuando yo estoy aquí en clase y me estoy dando cuenta que aprendo, me estoy dando cuenta de lo que ocurre en el aquí y el ahora, profesor, entonces en realidad estoy empleando mi actividad consciente, por supuesto. Según la psicología, la actividad consciente tiene tres campos. Tiene un campo llamado foco, tiene otro campo llamado margen y tiene otro campo llamado umbral. El foco, el foco es el campo de la actividad consciente donde los objetos se presentan con nitidez. ¿Por qué, profesor? Porque en términos muy puntuales, los seres humanos utilizamos nuestra atención para focalizar la actividad consciente. A ver, profesor, ¿cómo es esto? Les doy un ejemplo. Imaginemos que ustedes son boxeadores, ¿sí? Son boxeadores y están en una pelea. Sabemos nosotros que al momento de boxear tenemos qué cosa. Tenemos a dos competidores que tratan de ganar, obviamente, pero gana pues el que ha golpeado más o el que ha vencido. Creo que eso es obvio, es evidente. Pero el detalle está aquí. En tanto que ellos peleen, cada uno de ellos debe estar atento a los movimientos del otro. Entonces, según la psicología, dentro de los campos de la actividad consciente, el foco, el foco se realiza en los movimientos del rival. ¿Sí? Ahí estaría el foco de la actividad consciente, los movimientos del rival. Ahora, alrededor de los boxeadores está el árbitro. El árbitro para los campos de la actividad consciente sería o formaría parte del margen. En el margen los objetos se presentan con menor nitidez. Menor nitidez. ¿Sí? ¿Listo? Y finalmente está el umbral, donde los objetos son lejanos, están lejanos, son difusos, borrosos.
Por ejemplo, si los boxeadores están peleando en un coliseo, pues la bulla de las personas en el coliseo, los gritos de las personas en el coliseo, se realizarían en el umbral. Ah, ya, ya, profesor, voy entendiendo. ¿Sí? ¿Y por qué profesor lo señala aquí? Porque hay una pregunta. Hay una pregunta en tu guía que no tiene clave. Y han puesto foco, margen, umbral, pero aún así no hay clave. O perdón, han puesto umbral y margen, ni siquiera han puesto foco y no hay clave. ¿Ya? Lo señalo por eso. Hay una pregunta también en tu guía que no tiene clave. Más adelante vamos a anotarlo. ¿Sí? Entonces, para la psicología existe algo llamado actividad consciente. La actividad consciente es el pleno conocimiento del uso de los procesos mentales y sus productos, ¿sí? Esta actividad consciente lo que hace es presentarnos una serie de informaciones, ¿sí? Entonces, si estas se presentan con nitidez, pues se está desarrollando muy bien al foco. Si se presenta con menor nitidez, este será el margen. Y cuando sea lejano, ruidoso, difuso, pues es el umbral. ¿Sí? Entonces, si tú escuchas mis voz y estás atento a la clase, pues tu foco de la actividad consciente es mi exposición. Si tú de repente prestas atención, no lo sé, a lo que esté a tu alrededor, pues ese es el margen. Y si tú prestas atención a los ruidos fuera de tu casa, fuera de tu habitación, que son un tanto difusos o molestos, ese sería el umbral. ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Perfecto. Ahora sí, limpiamos de estas anotaciones. Vamos a limpiarlo porque necesito espacio o claridad para poder trabajar con lo siguiente. Borramos esto. Primer principio de la percepción. La figura y fondo. La figura y fondo pueden comprenderse como análogos al foco y al margen. Ah, profesor, ¿por eso lo explicó también? Sí. La figura y el fondo pueden comprenderse como análogos a al foco y al margen. ¿Cómo así, profesor? Mira, según la psicología de la Gestalt, la figura debe presentarse muy bien definida. Eso la distingue, ¿sí? Mientras que el fondo va a requerir de una mayor interpretación. ¿Cómo así, profesor? Sí. De acuerdo a la psicología de la Gestalt, la figura y el fondo tienen un propósito. El propósito es presentarte un objeto dominante y a uno subordinado. ¿Cómo así, profesor? Sí. Yo sé que en un primer momento has notado que hay un árbol. Es más, el árbol tiene sus límites bien definidos. Luego en la parte superior encontramos unas aves, también con límites, creo yo, bien definidos. Sin embargo, alguno de ustedes seguramente se cautivó por la imagen de qué? La imagen que concibe también a los rostros de dos animales, de un felino al lado derecho y de un mono, un chimpancé o un gorila al lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es el detalle? El detalle está en que las hojas que caen del árbol son las que están formando las orejas de los animales, los ojos de los animales, la nariz del felino. Profesor, tiene razón, de eso como que no me había dado cuenta. Así es. Del árbol están cayendo hojas y esas posiblemente estén constituyendo partes del rostro de los animales. Profesor, también noto que debajo del árbol hay como peces. Así es. Eso también lo puedes notar. Entonces, la figura y el fondo es en realidad un principio de la percepción que da cuenta cómo tú distingues un objeto dominante de uno subordinado. Profesor, una pregunta. ¿La figura siempre será figura? No, este es el detalle. Este es el detalle. La figura y el fondo son reversibles. Hay personas que quedaron cautivados con el rostro de los animales y se quedaron viéndolos y ya dejan desapercibido al árbol, ¿sí? Entonces la figura y el fondo pueden ser reversibles.
Profesor, ¿la figura y el fondo solo es visual? No, también puede ser con otras fuentes sensitivas. También puede ser, por ejemplo, auditivo. Cuando tú escuchas una canción, tú puedes concentrarte en la voz del cantante y pues dejar como un fondo al acompañamiento musical. Por otro lado, hay personas que estudian música, cuando escuchan una canción, a veces dejan de lado la voz del cantante y se concentran más en el acompañamiento musical. La figura y el fondo pueden ser reversibles, claro que sí. Para terminar, tienes aquí otro ejemplo. Tienes un jarro, tal vez sea un florero, pero también notas que hay dos rostros, ¿verdad? Tienes allí, tienes a una jarra, un jarrón, un florero, y tienes pues a qué, a dos rostros, ¿sí? No te olvides entonces, figura y fondo. Objeto dominante frente a uno subordinado. No te vayas a olvidar. Dominante, subordinado. No te olvides. ¿Listo? Muy bien. Siguiente principio de la percepción. Tenemos a la constancia perceptiva. En la constancia perceptiva, tú lo que tienes es una tendencia a percibir, una tendencia a percibir. ¿Qué cosa? Una tendencia a percibir los objetos a pesar de un cambio en las circunstancias. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la imagen de una serie de puertas. Creo que todos estamos de acuerdo en que es la misma puerta, solo que está cambiando su posición. Así es, en determinada figura tienes a una puerta cerrada y en otras no. ¿Reconoces que es la misma puerta? Sí, constancia perceptiva. Aquí tenemos otro ejemplo. En la constancia perceptiva, tú puedes observar que tenemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, tres personas. Las tres personas se encuentran en distintas posiciones de, bueno, una habitación, una calle. Entonces, aparentemente tienen distinto tamaño. Pero el asunto está, y seguramente se han dado cuenta ustedes, que en realidad la posición es la que puede hacer variar el tamaño, entre comillas, de las personas. Profesor, entonces en realidad tienen el mismo tamaño, sí, solo que la posición hace que aparentemente el tamaño sea distinto. ¿Puedes reconocer a la persona? Sí, es la misma, profesor. ¿Puedes reconocerla? Sí, muy bien, constancia perceptiva. Si nosotros observamos la imagen de la parte superior, tienes a unas letras y números. A, B, C, D, F, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que todos estamos de acuerdo en que la letra B y el número 13, letra B y número 13, son parecidos, sino idénticos. Y si quitáramos A, C, D, E, F, 10, 11, 12 y 14, creo que no habría distinción. Profesor, ¿nos damos cuenta de las semejanzas y diferencias? Sí. A pesar de un cambio de las circunstancias, sí. ¿Reconocemos a la B a pesar de un cambio de circunstancias? Sí. Al 13 también, constancia perceptiva. Esta constancia perceptiva, lo que hace es desarrollar variaciones. Hay constancia, por ejemplo, de tamaño. Cuando tú ves a un auto alejarse, pues notas que su tamaño, pues entre comillas, disminuye. ¿Cómo así? Bueno, profesor, en realidad tú ya sabes, el carro no se ha encogido. Es la distancia lo que hace que yo lo vea más pequeño. ¿Sí? ¿Es el mismo carro? Sí, constancia de tamaño. Hay constancia de texturas, como cuando tú vas a comprar, si tú vas a un supermercado, de repente vas a un, no sé, centro comercial y estás en búsqueda de una prenda, no sé, un polo, ¿sí? Vas entonces y dices, a ver, oye, qué bonito polo, qué lindo polo. Y cuando te acercas dices, a ver, uy, esta calidad no me convence, esto no, ¿qué cuánto está? Uy, no, no voy a comprar esto, no lo compraré. ¿Qué significa eso?
Significa pues que la textura involucra una interpretación de la información. Entonces, a pesar de la distancia, tú dices, ese polo no me gustó, pésima calidad. ¿Es el mismo polo? Sí, constancia perceptiva. Hay constancia de forma también. Y aquí en la diapositiva hay un buen ejemplo. Si yo observo un cilindro de cerca, noto sus características. Si yo me alejo, es posible que a la distancia las características se vean distintas. Hay constancia de luminosidad, ¿sí? Como cuando las personas van al cine y ven una película. Esta película se observa con las luces apagadas. Profesor, si prendo las luces, ¿podré ver la película? Claro que sí. Por supuesto, claro que sí. Profesor, entonces hay constancia perceptiva. Así es, hay constancia perceptiva. Luego tenemos a la constancia de color. Profesor, ¿qué ocurre en la constancia de color? Mira, algunos niños suelen jugar con sus juguetes sumergidos al agua. Y a veces los niños son muy curiosos y te dicen, ven, 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 mira, mi juguete se ve más bonito en el agua. Y es cierto, cuando los objetos se sumergen en el agua, la nitidez mejora. ¿Por qué? Porque tú ya sabes por física, ciertas características del agua distribuyen mejor, ¿qué cosa? Las informaciones, la luz incluso. Ah, profesor, si yo entonces cuando lavo mi ropa, efectivamente, veo que al lavar mi ropa y meter un polo se ve más bonito o se ve más claro o más nítido, así es. Constancia de color. ¿Es el mismo polo? Sí. ¿Es el mismo juguete? Sí, constancia de color. ¿Sí? Muy bien, ya está. Siguiente principio de la percepción. Aquí voy a tener que reproducir esta diapositiva. A ver. ¿En qué consiste la percepción del movimiento? Según la psicología de la Gestalt, la percepción del movimiento emplea dos características muy importantes. Primero, tenemos al famoso efecto estroboscópico. Si tú observas en la parte superior, ¿sí? Al lado derecho, ¿qué vas a notar? Tú vas a notar que hay un jinete que está montando al caballo, ¿sí? Monta el caballo el jinete, ¿sí? Está montando el caballo, muy bien. Pero tú sabes muy bien que esa imagen es en realidad, claro, tú ya te has dado cuenta, abajo tienes 16. Así es, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo que una imagen se transmite a gran velocidad y esto aparenta movimiento, ¿sí? Aparenta movimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en los inicios del cine se trabajaba así e incluso en las animaciones aún existe esta tendencia. Transmitir imágenes a gran velocidad aparentan movimiento, ¿sí? Ahora, a esto se le llama efecto estroboscópico. Pero cuando este efecto estroboscópico ocurre ¿en qué? En el encendido y apagado de luces, pues se le llama fenómeno Phi. Y esto lo puedes ver muy bien en los semáforos. Los semáforos, algunos tienen numeración, ¿cierto? Te dan un tiempo para poder cruzar o esperar para cruzar. Allí, en ese encendido y apagado de luces, se puede apreciar el movimiento, ¿sí? Luego tenemos este personaje de color verde en el semáforo, que aparentemente camina. Bueno, eso también es gracias al fenómeno Phi. Como bien señala su compañera Valentina, cuando se trabajan los famosos fotogramas para la animación, pues eso es correcto, Valentina, y está el efecto estroboscópico. Así es. ¿Sí? Entonces, imágenes transmitidas a gran velocidad, efecto estroboscópico. Cuando esto ocurre con el encendido y apagado de luces, se le llama fenómeno Phi. Siguiente principio de la percepción. Ojo con este principio porque vino en un simulacro de admisión del 2019. En un simulacro de admisión del 2019 me presentaron una lámina de Rorschach y me plantearon un caso donde un joven va a una consulta psicológica
Y el psicólogo le presenta una lámina esperando que el joven pueda interpretarla y descubrir o recordar algunas experiencias. Y la pregunta fue, ¿qué principio de la percepción emplea este joven para poder interpretar este estímulo ambiguo? Y la clave fue pregnancia. Fue un simulacro hace algunos años. La pregnancia en algunos textos es concebida como predisposición perceptiva. ¿Por qué, profesor? La pregnancia significa la buena forma o buena figura. ¿Qué significa esto? Significa que los seres humanos a lo largo de nuestras vidas nos vamos a encontrar con objetos que no estén bien definidos, que sean a veces ambiguos, difusos. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a apelar a tus experiencias personales para poder darles un significado, para poderlos codificar, para poderlos decodificar, para poderlos discriminar. Ah, ya. Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, en esta diapositiva, al extremo derecho, te voy a hacer una pregunta y espero tu respuesta por el chat. ¿Qué animal es y qué está haciendo? ¿Sí? ¿Qué animal ves y qué está haciendo? Ojo, es la imagen que está al extremo derecho, la última. ¿Qué animal es y qué está haciendo? A ver, te leo, no sé. ¿Qué animal es y qué está haciendo? Muy bien, gracias por participar, gracias por responder. Noto efectivamente que están colocando es un perro que está sentado. Algunos colocan, miren qué interesante, es un perro dálmata y está sentado. Sí, estamos hablando de la imagen que está al final, ¿verdad? Está al final, al extremo derecho. Entonces ustedes me dicen, ah, es un perro que está sentado. Miren, en otras aulas me escribieron esto. Es un perro que está sentado sacando la lengua. En otras aulas me colocaron esto, ¿ah? Escribieron esto. Es un perro que está sentado mirándome triste. Así, no les miento, lo escribieron. En otra aula me escribieron, es un perro que está mirándome triste porque tiene hambre. Así me escribieron. Es un perro triste, hambriento, mirándome. Hay otras personas que colocaron, es un perro jadeando. Ah, ahí está como su compañera Jessica, parece sediento. ¿Se dan cuenta? Esa es la pregnancia. Ustedes me están dando distintas interpretaciones. En otros salones me dieron muchas interpretaciones, jadeando, triste, con hambre. Entonces, la pregnancia sirve para eso. Es un principio de la percepción que al presentarme una imagen no bien definida, ambigua, yo le doy la mejor forma o figura. ¿Sí? Esa es la pregnancia. Profesor, entonces la pregnancia se presenta cuando nosotros a veces vemos las nubes y decimos, esa nube tiene forma de perro, esa nube tiene forma de gato, esa nube tiene forma de avión, esa nube tiene forma de carro. Esa es la pregnancia. Y profesor, ¿qué hay con las láminas de Rothschild? Las láminas de Rothschild constituyen una famosa prueba psicológica. Se les llama pruebas proyectivas. La lámina de Rothschild fue empleada por los psicoanalistas en la segunda mitad del siglo XX. Y lo que hacían eran presentarte manchas de tinta y te preguntaban, ¿qué ves? Entonces tú interpretabas la información brindando algunas experiencias del pasado, lo que haría muy importante o relevante para el psicoanalista, porque al escuchar esa experiencia podrían trabajar sobre ella. ¿Sí? Las láminas de Rothschild. Muy bien. Tenemos entonces a la pregnancia. ¿Sí? Mejor forma o figura. No te olvides. Finalmente llegamos a los principios de agrupación. Los principios de agrupación pretenden interpretar ciertos elementos, elementos que a veces no están completos.
elementos que están muy bien unificados, pero se vuelve difícil de interpretar después. Elementos que pueden distinguirse bien por semejanzas o diferencias, ¿sí? Estos se les llaman principios de organización, principios de agrupación, pero en algunos libros los puedes encontrar como las leyes de agrupación. Eso es posible. Leyes de agrupación. Empezamos. Primera ley, la de la proximidad. ¿Qué ocurre con la proximidad? En la proximidad, la Gestalt nos dice, los objetos que se encuentran cercanos o próximos pueden constituir una figura. Por ejemplo, si yo les preguntara lo siguiente, ¿cuántas columnas hay? Pues bien, en términos generales, ustedes, obvio, generales, no exclusivos, no determinantes, generales, ustedes empezarían por agrupar las que están más cerca. O sea, empezarían a contar así. Uno, dos, tres. ¿Sí? Yo sé que hay más columnas. Yo sé que en razonamiento matemático vas a hallar más columnas. Pero para la Gestalt, generalmente los seres humanos inician así. Si le pido un número de columnas, pues empezaría ¿cómo? Empezaría organizando la información que dispone de las líneas más cercanas. ¿Listo? Muy bien. Tengo entonces lo primero, proximidad. En la segunda, tú vas a encontrar a la semejanza. ¿Qué pasa con la semejanza? La semejanza lo que hace es presentarnos objetos que tienen características comunes y a partir de ello las organizan. Por ejemplo, aquí tenemos cuadrados y círculos. En el primer recuadro, ¿qué observas tú? En el primer recuadro encuentras que hay de manera, vamos a llamarle así, consecutiva. ¿Qué cosa? De manera consecutiva tú encuentras cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. No hay problema. Al lado derecho, en cambio, los círculos constituyen una cruz y no tienes problemas en diferenciarlos. Por asunto de semejanza o diferencia, los distingues. ¿Sí? La siguiente ley sí requiere de otra gráfica que he traído, que es la ley del cierre. En la ley del cierre, los seres humanos podemos reconocer los objetos a pesar de que estos se encuentren incompletos. Igual los puedes reconocer. Luego te voy a dar un ejemplo. Y finalmente tienes el de continuidad. En la continuidad, muchas veces los diseños de las cosas están tan unificados que es posteriormente muy complicado separarlos, distinguirlos. Por ejemplo, vamos con un ejemplo primero de la ley del cierre. Aquí tenemos nosotros a un panda. Creo que todos estamos de acuerdo en que es un panda, ¿sí? No tenemos dificultad en reconocer que es un panda. Profesor, pero está incompleto. Así es, ¿sí? Pero es un panda. Podemos reconocerlo, no hay dificultad. Aquí estaría la ley del cierre. Al lado derecho, tú tienes al perímetro de un cuadrado. Lo puedes reconocer, sí, pero está incompleto. Igual lo podemos reconocer. Igual tenemos allí a una circunferencia al lado derecho. Ah, profesor, tiene razón. En la ley del cierre uno puede reconocer las cosas a pesar de estar incompletas. Profesor, ¿y por qué aquí no es pregnancia? Porque en la pregnancia tú apelas a las experiencias personales para reconocer objetos que son ambiguos. Aquí no hay ambigüedad tanta como la hay cuando usas la pregnancia. Aquí creo que los objetos están muy, vamos a llamarle así, o casi, pero en lo mínimo, mal definidos, ¿sí? Aquí los tienes sin problemas en el reconocimiento. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo de ley de semejanza. Los cuadrados, los triángulos, los círculos pueden ser agrupados por colores, pueden ser agrupados por sus formas.
Y finalmente tengo otro ejemplo sobre la ley de la continuidad. En la ley de la continuidad se señala la presencia de qué? De un proceso. Un proceso donde en un primer momento yo no me pongo a observar detalles. ¿Cómo así, profesor? Sí, si yo te presentara esta publicidad por primera vez, yo creo, y la Gestalt lo dice, que en un primer momento no notarías la diferencia. ¿Diferencia de qué, profesor? Diferencia donde hay un niño, un adulto, un niño, un adulto, un niño, un adulto, un niño, un adulto. ¿Cómo así, profesor? Sí, mira, si yo te presentara esta imagen y te la presentara solo 2 segundos y luego te preguntara, ¿es el mismo sujeto quien realiza la acrobacia? Estoy casi seguro en que me dirías sí. Pero luego de presentarla por una segunda vez, tú dirías, ah, no, ahora que lo veo bien, hay un niño, un adulto, un niño, un adulto, un niño, un adulto. ¿Sí? Muy bien. Lo tenemos entonces. ¿Listo? ¿Ya está? Continuamos. Algo que San Marcos ha estado presentando en sus simulacros es la teoría, o perdón, son las teorías acerca del reconocimiento de las formas. Aquí necesito mucha atención de su parte. Ustedes están en semestral, vamos. Según la psicología, para que el ser humano pueda reconocer las formas, emplea 3 cosas. Primero, la igualación al patrón. Segundo, el reconocimiento del prototipo. Y tercero, el análisis de los rasgos. ¿Qué es para la psicología un patrón? Un patrón o modelo perceptivo es, vamos a llamarlo así, un elemento que debido a sus características únicas e irrepetibles, tiene un código ya en nuestra memoria. ¿Cómo así, profesor? Sí. Nosotros sabemos que existe un abecedario, por ejemplo, A, B, C, D, E, F hasta la Z. Y sabemos que la A no se parece a la B, que la B no se parece a la C y así sucesivamente. Para la psicología, cada letra es un patrón, porque en un nivel de información ha desarrollado un código único e irrepetible. Los patrones más simples son las letras y los patrones más complejos son los rostros. Entonces, cuando la famosísima rama de la psicología llamada neuropsicología investiga a los sujetos con prosopagnosia, estos sujetos que no pueden reconocer, tienen dificultad para reconocer, para percibir, se da cuenta que los rostros tienen algo muy particular. Integran distintos códigos para identificar qué cosa. Objetos únicos e irrepetibles. Profesor, vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Miren, imaginemos que a un adulto le presente por primera vez un video sobre esta banda de K-pop. ¿Ya? Imaginemos. Le digo, ahorita usted va a ver un video sobre una banda de K-pop y le presento el video. ¿Ya? Le presento el video. Nunca ha visto K-pop el señor, ¿ah? Le presento el video. Lo ha visto así de lejitos, no. Presento. Concéntrese, le digo. Ya está. Luego le presento otro video de otra banda de K-pop, también compuesta por hombres, ¿ya? Adolescentes, listo. ¿Es posible que el señor me diga, oye, ¿esta es la misma banda o no? Porque se parecen. Le presento un tercer video y es posible que el señor diga, oye, son los mismos, ¿no? Es la misma banda, ¿no? ¿Cómo se llaman? Aquí está el detalle. Si una persona no está habituada a este tipo de información,
entonces no dispone de los patrones. Y no hay ningún problema. Según la psicología, eso es regular. Pero ¿qué pasa? Si tú le presentas esta imagen a las fans, a los fans de BTS, estoy seguro que estas fans, que estos fans, te pueden decir los nombres de cada uno de ellos, porque el patrón de sus rostros está en su memoria. Y eso te dice la psicología. Los rostros son patrones complejos, pero si tú estás habituado al reconocimiento, entonces tú vas a poder almacenarlos de manera eficiente. Entonces yo estoy seguro que si le presento esta imagen a las chicas o a los chicos que son fans de BTS, me van a decir el nombre de cada uno de ellos. Es más, me pueden decir, sí, mira, él se pintó el cabello para el anterior video, para este video tiene otro color de cabello. Mira, él se suele vestir así. Mira, él suele utilizar aretes aquí, el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Tienes tú un patrón. Ese es el patrón. Es único e irrepetible. Por eso es que los DNIs tienen fotos. Por eso es que los pasaportes tienen fotos. Tu rostro es un patrón. Ah, ya, profesor, lo entiendo, lo entiendo. Ya, lo entiendo. Lo entiendo. ¿Sí? Muy bien. Profesor, entonces si yo voy al banco y me dicen, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Le han enviado dinero, ¿no? Te dice un familiar, oye, tu tía del extranjero o del interior del país te ha mandado dinero. Anda a recoger el dinero. Entonces tú vas a recoger el dinero. ¿Y qué hace la señorita cajera, el joven cajero? Te dice firme, señor, y firme como está en su DNI. Claro, porque la firma es un patrón. Ay, su firma no se parece. Por favor, ponga su huella aquí, ponga su dedo aquí. Tu huella digital es un patrón. Las últimas investigaciones psicológicas revelan que el patrón más preciso es el de la retina. La retina de nuestros ojos hay un patrón aún más preciso. ¿Sí? Y es gracioso, ¿verdad? Porque en las películas de ciencia ficción colocas que los espías pasan por estas máquinas de lectoras de retina y se abren las compuertas. Bueno, sí, la ciencia efectivamente señala que en las retinas hay patrones. Es cierto, eso es cierto. En la retina hay un patrón incluso más preciso que el de las huellas digitales, más precisos. Ujú. Profesor, cuando una persona se muere, en otros países tienen los registros dentales y así los identifican. Hay un incendio, hay una catástrofe, se cayó un edificio, el cuerpo no está completo, los forenses dicen sí es por los registros dentales. Profesor, ¿en los dientes también hay patrones? Claro que sí. Ah. Entonces, profesor, un patrón es un modelo único e irrepetible. Bueno, sí, eso es cierto. ¿Listo? Primera teoría explicada entonces, igualación a patrón o plantilla. Segunda teoría, la teoría del reconocimiento por prototipos o también llamados geones. Un geón es un elemento tridimensional que al unificarse con otro constituye un objeto. Profesor, ¿cómo es esto? Mira, aquí nosotros tenemos, aquí tenemos, aún por ejemplo al lado derecho, ¿listo? Tenemos una taza, imaginemos. Al lado derecho hay una taza, ¿sí? Según la psicología cognitivista, bajo la teoría del reconocimiento por prototipos, se sabe que esta taza, que está al lado derecho, puede ser fragmentada en geones. Un geón es un cilindro y el otro geón es el mango o el arco.
Ese arco puede unirse a otro geón, que sería una cajita, por ejemplo, un paralelepípedo, ¿sí? Y al unificarse podría desarrollar una maleta. Ah, ya, profesor. Tiene sentido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un estudiante de ingeniería o de arquitectura tiene un proyecto, lo que arma es un prototipo, ¿verdad? Hace una maqueta. ¿Y por qué? Porque espera que la maqueta se aproxime a lo que él tiene en mente, a lo que puede reconocer, a lo que puede identificar. Ah, profesor, es cierto. Los que estudian arquitectura hacen maquetas. Los que estudian ingeniería presentan sus maquetas. Claro, porque están desarrollando prototipos. Profesor, y por ejemplo, cuando voy a una inmobiliaria, noto que ellos me presentan unas habitaciones y nos dicen, así va a ser el departamento. ¿Estos son prototipos? Por supuesto. Son elementos que al integrarse constituyen objetos. Ah, ya, ya, ya. Sí, muy bien. Lo tenemos entonces. Su compañero Hans dice, también puede ser el ADN un patrón. Por supuesto, Hans, has dado un muy buen ejemplo. El ADN también es un patrón, claro que sí. Muy bien. Seguimos. Siguiente teoría. Teoría del análisis de rasgos. El análisis de rasgos se constituye como una teoría. ¿Para qué? Para poder identificar a los objetos a partir de algo denominado perspectiva. ¿Cómo es esto, profesor? Sí. El famoso investigador de apellido Necker construyó un cubo, conocido como el cubo de Necker. En el cubo de Necker tienes algo muy interesante. En el cubo de Necker se hace una pregunta. ¿En qué posición dirías que está el punto azul? Y aquí está el detalle. Si nosotros nos concentráramos, por ejemplo, a ver, si nosotros nos concentráramos en esta cara del cubo, pues el punto estaría, me parece, si nos concentramos en esta cara del punto, pues esta cara del cubo, perdón, pues podríamos señalar que el punto estaría al interior y a la esquina derecha, la más distante. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué pasaría si tú te concentras en esta otra cara, en esta de aquí? Si tú te concentras en esa cara, entonces el punto cambia de posición. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La perspectiva, el análisis del rasgo, el detalle. Te doy un ejemplo más cercano. Mira, cuando tu mejor amigo cambia su foto de perfil de Facebook, tal vez, ¿no? O de Instagram, no lo sé, de alguna red social, tú dices, a ver, ¿ha cambiado su foto? Uy, no, ahora ya se pasó, pues, mucho filtro. No, no, no es que no es ella, pues, a ver, no, mucho filtro le ha puesto. ¿Por qué hace eso, ah? No parece, a ver, oye, su nariz no es así. Oye, sus ojos no son así. Mucho filtro. Oye, vi tu TikTok, pero casi ni te reconozco. ¿Por qué? Creo que el filtro te cambia mucho. Ahora que te veo de cerca, te ves distinta. Pero eres mi amiga. Toma tu me encanta y le da me encanta a su foto de perfil. Algunos pueden jugarse con sus amigos y le dan me entristece o me divierte. ¿Sí? El análisis de características o rasgos entonces se focaliza en elementos muy específicos. Muy bien, ya casi terminamos la parte teórica. Nos vamos ahora a las alteraciones de la percepción. Recuerden esto, toda persona que sufre de un trastorno es una persona que puede estar alterada, pero no toda persona alterada necesariamente desarrollará un trastorno. Ah, profesor, eso es cierto. Una alteración se define, pues, como un funcionamiento irregular de un proceso. De repente tú, por ejemplo, estás en clase, sí, estudiando, aprendiendo,
Pero de pronto alguien viene y te da una mala noticia. Te dice, tu mascotita ha fallecido. Entonces esta noticia puede alterar tus procesos afectivos. Caes en tristeza, te sorprendes, te entristeces, etcétera. ¿Sí? Pero esta alteración no necesariamente desencadenará una enfermedad. ¿Sí? A eso voy. Entonces, las alteraciones de la percepción en términos generales van a presentarme cuatro tipos. Primero, la hipoestesia. Segundo, la hiperestesia. Tercero, las ilusiones. Y cuarto, las alucinaciones. ¿Sí? Muy bien. Empecemos con la hipoestesia. Mira, los sujetos que sufren lamentablemente de depresión pueden presentar las siguientes características. Características como pérdida de interés, pérdida de apetito, mala conciliación del sueño, pueden presentar descuido de su persona, pero hay un detalle, también pueden presentar algo. ¿Qué cosa? Pueden presentar un cuadro de hipoestesia. ¿Cómo así, profesor? Las personas deprimidas podrían, por ejemplo, decir lo siguiente. Mamá, no quiero comer porque hoy comí un poco, pero esta comida no sabe bien para mí. No sabe bien para mí. Esta canción antes solía ser linda y atractiva, pero ya no lo es. Ah, profesor, entonces me está diciendo usted que la intensidad con la que se presenta el estímulo ya no es percibido de la misma manera. Ya no, ya no, ya no. Ah, ya, profesor, lo entiendo. ¿Sí? Profesor, ¿en qué otros casos puede haber hipoestesia? Bueno, se ha encontrado que en los soldados durante el campo de batalla, al estar expuesto a un conflicto bélico de alta intensidad, pueden desarrollar, por ejemplo, la famosa hipoalgesia, que es básicamente una insensibilidad o una, perdón, me corrijo, disminución de la sensibilidad. Profesor, significa que como están en constante peligro, deben huir, deben correr, deben esconderse, deben prepararse. Así es. ¿Sí? Hipoestesia es la percepción disminuida. ¿Listo? Siguiente alteración de la percepción. La hiperestesia. La hiperestesia es una alteración de la percepción donde ¿qué? Donde los seres humanos tienen una percepción exagerada. ¿Cómo que una percepción exagerada? Sí, los seres humanos en determinadas alteraciones mentales pueden experimentar confusión. Por ejemplo, en el consumo de cocaína. Las personas que consumen cocaína pueden alterar su química cerebral y esto puede llevarlos a ser personas impulsivas. Pueden ingresar a estados de confusión, podrían posteriormente accidentarse, podrían posteriormente sufrir o hacer daño. Claro, hay en la hiperestesia una percepción exagerada. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿esta hiperestesia podríamos encontrarla en otros casos? Sí, la hiperestesia puedes encontrarla en las personas que sufren de alguna psicosis. La psicosis, como tú sabes, es una alteración mental donde el sujeto pierde la continuidad y constancia de la conciencia. Por ejemplo, una persona que sufre de esquizofrenia tiene, según su etimología, una mente dividida. Es como un enchufe que se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. Un enchufe malogrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos nosotros hipoestesia y tenemos, recuerda, hiperestesia. ¿Sí? Siguiente alteración de la percepción. La ilusión. La ilusión es
comprendida como una falla en el proceso perceptivo. Es una falla en el proceso perceptivo. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ilusión se debe a dos factores: factores internos y factores externos. Los factores internos obedecen a las motivaciones, los intereses, los valores, las necesidades, las características de la personalidad. Los factores externos son aquellos factores que trabajan con la intensidad del estímulo, trabajan con las características de los objetos. Entonces, imaginemos que un sujeto lamentablemente sufre de tabaquismo, ¿sí? Muy bien. Este sujeto, al sufrir de tabaquismo, empieza a interpretar las cosas de una manera muy particular. Entonces imaginemos que el sujeto pues consume muchos cigarrillos y de pronto va a la academia. Imaginemos que ya acabó todo esto, imaginemos que hay clases presenciales y pues este sujeto va a la academia y de pronto cuando ingresa mira hacia el suelo y dice: uy, qué rico, me he encontrado un cigarrito. Y mira, levanta el objeto y no era un cigarrito, era una tiza de color blanco. Allí tienes una ilusión subjetiva. Profesor, la ilusión es un error perceptivo, sí, pero no hay que confundir a las ilusiones, ojo, con nuestras predisposiciones afectivas. En la ilusión necesariamente hay una alteración. En cambio, en las predisposiciones perceptivas hay otra cosa. Mira, te voy a plantear una situación que pude observar hace más de un año, cuando iba en el transporte público, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, yo venía en un transporte público y bueno, la persona que estaba sentada a mi lado contestó su teléfono y era su enamorada. Y su enamorada le dijo, hola, y él no sé por qué tenía en altavoz el celular, ¿no? Pues decía, hola, le dijo, hola amor, ¿cómo estás? Bien. La chica le dice, ¿qué haces? Y él le dijo, aquí con muchas mujeres. Y la chica inmediatamente le dijo, no te juegues así, ¿ya? No, 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 ¿qué hablas? No, no te juegues así. Y él decía, no, pero escúchame, es una broma. No, no, no te juegues así, ya, no, no, no digas eso, no digas eso. No te juegues así, que ayer me he soñado algo así, ya, por favor. No te juegues así, no, no. Oye, pero es una broma. No, 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 no te juegues así, no, así no te juegues, ya, no. Ayer tuve un sueño, no. Entonces, hay que distinguir a las ilusiones, que son alteraciones de la percepción, con disposiciones perceptivas. ¿Listo? Ahora, ojo, es posible que las personas con algunos trastornos, mira, trastorno, estado alterado de la salud, trastornos alimentarios, puedan tener como parte de sus componentes psicológicos ilusiones subjetivas. Por ejemplo, imaginemos que una persona tenga la talla y el peso adecuado para su edad, se mire en el espejo y diga siempre, estoy obeso, estoy obesa, me veo demasiado gordo. ¿Cuándo no es así? ¿Allí puede encontrarse una ilusión subjetiva? Sí, claro que sí. Luego tenemos a la ilusión objetiva. Atentos a esta imagen. En esta imagen, como tú puedes darte cuenta, ¿sí? Tú tienes qué cosa. Lo has notado, ¿verdad? Tienes a qué? A dos esferas. Y seguramente tú dices, profesor, estas aparentemente se están moviendo. Claro, claro que sí. Esta es una ilusión óptica y con ello puede ser una ilusión objetiva. Son las características de los objetos los que pueden provocar una distorsión en la percepción. Son características de los objetos los que también pueden provocar distorsiones. Ah, ya, ya, ya. Sí, este es un ejemplo de ilusión objetiva. Entonces no te olvides, hipoestesia, hiperestesia,
Y ahora hemos visto a las ilusiones. Cerramos. Las alucinaciones. Profesor, ¿qué hay con las alucinaciones? Muy bien. La alucinación es comprendida como una percepción sin objeto. ¿Cómo así, profesor? En esta percepción, tú tienes un percepto, pero no hay una realidad que lo sustente. Como que una realidad, bueno, en términos materiales. Entonces, ¿qué ocurre? Hay sujetos que piensan, hay sujetos que conciben, hay sujetos que creen ver cosas que nadie más puede. Piensan, creen, escuchan cosas que nadie más escucha. Entonces, una persona que sufre de esquizofrenia puede presentar alucinaciones. Una persona que consume un psicofármaco puede presentar alucinaciones. Una persona que se encuentra en estados febriles puede presentar alucinaciones. Y aquí hay un detalle muy importante que quiero señalar y con esto terminamos la parte teórica. ¿Sí? En una pregunta de San Marcos de hace algunos años, si no me equivoco es 2019-2, si no me equivoco es 2019-2, ¿sí? Se presentó una pregunta sobre las conductas de riesgo en los adolescentes, ¿ya? Que vamos a ver nosotros en detalle en otra clase, pero aquí quiero hacer mención a una cosa, ¿sí? Mira, esto es importante, esto es importante. Eh, Hay algunas sustancias que el ser humano consume, hay algunas sustancias que el ser humano consume que pueden provocar determinadas consecuencias psicológicas, ¿sí? Consecuencias psicológicas. Hay sustancias que son alucinógenas, ¿verdad? Ustedes seguramente han tenido algunos conocimientos sobre ello y seguramente ustedes han podido notar determinadas características. Entonces, ciertas sustancias al consumirse pueden provocar alucinaciones. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ciertas sustancias que al provocar alucinaciones generan pues en ese proceso una descorticación. ¿Cómo que descorticación? Es decir, tú sabes muy bien que el frontal desarrolla el juicio, la planificación, la estimación del tiempo. ¿Sí? Estimación del tiempo. Entonces, el de las determinadas sustancias pueden provocar eso. ¿Sí? Em, las famosas sustancias como por ejemplo la LSD, la famosa sustancia LSD, eh, provoca pues este tipo de, es una potente droga alucinógena. Entonces puede provocar en el sujeto imágenes o voces que solo él escucha, nadie más escucha. Ujú. ¿Sí? Muy bien, listo. Tenemos nosotros a la alucinación. Muy bien. Listo, hemos terminado con la parte teórica. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre la alucinación y la imaginación? Bueno, la actividad consciente, esa es la diferencia. La actividad consciente. ¿Cómo así, profesor? Sí, una persona que imagina, una es una persona que construye una imagen, pero sabe que esta imagen construida no existe en el aquí y ahora. En cambio, la persona que alucina tiene alteración, tiene una alteración, y en ese sentido el sujeto sí cree firmemente que aquello que ve y que escucha existe. ¿Sí? Listo. Nos dirigimos a la guía, resolvemos la guía y luego resolvemos preguntas de admisión. Vamos entonces. A ver, los leo por el chat. Primera pregunta. Ernesto se va con su familia a disfrutar del verano
y de pronto su hijo exclama: al fondo la pista está mojada. Creo que el mar ha salido hasta la pista. Este es un caso muy común que parece como si la carretera estuviera realmente mojada, siendo víctimas de un error perceptivo denominado. ¿Cuál sería la clave aquí? Creo que todos estamos de acuerdo con Valentina, con Hans, con Leslie, con Ñol. Y la clave sería pues, así es, ilusiones objetivas. Muy bien. Clave de la uno, beso. Pregunta número 2. Miguel se va a comprar un nuevo celular y se detiene a observar uno que le gusta. Pide al vendedor que le muestre un celular de alta gama. Entonces lo toca, lo voltea, observa el grosor, el color y el peso del celular, entre otras cosas. De esto podemos decir que, ¿cuál sería la clave de la número 2? Creo que todos estamos de acuerdo en que sería beso. Estos datos constituyen el elemento sensorial de la percepción. Así es, está organizando la información sensorial. Eso es correcto. Clave entonces de la número 2, beso. Vamos con la pregunta número 3. Dice así: en la siguiente imagen se puede observar un auto que se desplaza por encima y debajo de un puente. Eso es imposible. Por lo tanto, experimentamos un fenómeno perceptivo denominado. En la 3 también estamos de acuerdo con Katy, con Hans, y sabemos que en la 3 la clave sería la ilusión. 3, casa. Pregunta número 4. Dice así: mientras estamos en clases escuchando atentos la explicación del profesor, somos capaces de poder escuchar el ruido de los carros que pasan frente a la academia. Gracias al principio. Muy bien, Megan, muy bien, Valentina. La clave pues sería figura y fondo, 4 dedos. Pregunta número 5. Una de las siguientes no tiene relación con la percepción. No tiene relación con la percepción. Creo que todos estamos de acuerdo en que en la percepción tú puedes tomar información y esto lo hemos trabajado. Hay una decodificación, ¿cierto? La A es correcta porque está la palabrita decodificación. En la letra B, mira, se apoya en la memoria, eso es cierto, hemos hecho hincapié sobre eso en la explicación. En la letra C también tenemos que participan factores internos, como pueden ser los afectos, las necesidades, eso es correcto. Así que la clave de la 5 pues es dedo. Clave de la 5, dedo. Muy bien, Diego, muy bien, Leslie. 5, dedo. Continuamos. Número 6. Al colocar un lápiz dentro de un vaso con agua, observo que se da la apariencia de estar quebrado. Eso quiere decir que se produjo una. La clave pues sería ilusión objetiva, por supuesto. Clave de las 6, avión. Pregunta 7. Dice, zona clara y precisa es la parte principal de lo que se percibe. Bueno, aquí es donde no hay clave, pues. Podrían colocar foco, han puesto margen y umbral. Podrían colocar figura, podrían colocar forma. Aquí es donde no hay clave, ¿cierto? No hay clave aquí en la 7. Pregunta 8.
Una persona cree firmemente ver un objeto que no existe en la realidad. Estamos frente a una alteración llamada, bueno, en la 8 la clave no hay duda, sería pues casa. Esa sería una alucinación. Allí todos estamos de acuerdo. Clave de la 8 casa, alucinación. Pregunta número 9. En la ilusión siempre encontramos. Pregunta 9. En la ilusión siempre encontramos. Claro, siempre hay un percepto, pero el detalle es que hay un error en la interpretación de la información. Clave de la 9, beso. Perfecto. Pregunta número 10. La organización forma y fondo en el campo de la percepción fue planteada por, y aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? La clave es pues la psicología de la Gestalt. 10, casa. Clave de la 10, casa. Pregunta número 11. A diferencia, dice, de la ilusión subjetiva, en la ilusión objetiva, en la ilusión objetiva, en la ilusión subjetiva, muy bien, te preguntan por la ilusión objetiva. ¿Qué hay en la ilusión objetiva? Creo que aquí en la 11 está también muy sencillo, creo que no hay dificultad. En la 11 tenemos pues casa. Las cualidades de lo que se percibe llevan a la distorsión. Muy bien. Pregunta número 12, la última. Dice, en una carretera, un chofer observa cómo los bordes de la pista parecen juntarse. Sin embargo, él interpreta que no es así. Aquí se manifiesta un principio denominado. A ver, la 11 efectivamente es casa. Vamos con la 12. Dice, en una carretera, un chofer observa cómo los bordes de la pista parecen juntarse. Sin embargo, él interpreta que no es así. Aquí se manifiesta un principio denominado. Muy bien, vamos. Lo que yo puedo interpretar de la número 12 es esto. Si aquí va un carro, yo supongo que aquel que está en el carro ve esto de la pista, ¿cierto? No sé si me pueden confirmar, ¿cierto? ¿Es correcto? El carro va ahí y ve que la pista forma esa figura. Entonces, hay un detalle. En la pregunta te dicen esto. En una carretera parece juntarse, parece. Sin embargo, él interpreta que no es así. Si parece juntarse y él interpreta que no es así, entonces no pueden ser ilusiones. No pueden ser ilusiones, pues, porque él dice que parece, ¿sí? Y él te dice, interpreta que no es así. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Creo que no hay dificultad allí. No hay dificultad. Ok. Entonces, ilusión no puede ser. Ahora tienes a figura y fondo y constancia perceptual. En la figura y fondo tú tienes un objeto dominante y uno subordinado, lo que hace que sea reversible. En cambio, en la constancia perceptual tienes que a pesar de un cambio en las circunstancias, tú puedes percibir el objeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? Creo que estamos de acuerdo en que es dedo. Es una tendencia a percibir las cosas a pesar de un cambio en las circunstancias. ¿Sí?
Muy bien, lo tenemos entonces. Muy bien, hemos terminado. Por favor, me confirman si están de acuerdo con la clave. Muy bien, por favor, confírmeme si estamos listos para las preguntas de admisión. Me confirman si estamos listos para las preguntas de admisión. Muy bien, listo. Cerramos este archivo y presentamos las preguntas de admisión. La primera pregunta que vamos a presentar va a tener una duración de 2 minutos. ¿Sí? Primero quiero resolver contigo las más fáciles y luego terminar con esta del 2019. ¿Sí? Primero vamos con las más sencillas. Creo que estas las podemos resolver juntos. Dice, dice, la psicología de la Gestalt 2013-1 tuvo su mayor impacto en el estudio de la... A ver, leo sus claves. Este es muy fácil, ya esta sale rapidísimo. Muy bien, Hans. Muy bien, Katy. Muy bien, Carlos. Muy bien, Marcia. Aquí tenemos entonces, así es, a la percepción. Aquí es avión, no hay duda. Esta es muy fácil. A ver, continuamos con otra fácil. Dice, ¿cuál es la actividad cognitiva que permite al sujeto identificar los objetos que lo rodean? Creo que todos estamos de acuerdo también. Los leo por el chat. Este es muy fácil también. Vamos con las fáciles primero, luego subimos el nivel. Así es, Antonella. Muy bien, Marcia. Eso es correcto, Carlos. La clave sería enano, percepción. Percepción. Muy bien. Siguiente pregunta. 2016-2. Esta la vamos a dejar para luego. Vamos con esta, 2017-1. ¿Sí? Primero vamos con esta. Son las fáciles. Primero vamos con las fáciles. Dice, Marta visita al ginecólogo para realizarse una ecografía. El médico le dice que está embarazada y le muestra cuál es la ubicación del feto y específicamente dónde se encuentra su corazón. Marta solo logra distinguir algunas manchas oscuras y claras, pero con las indicaciones del médico entienden lo que representa. El proceso cognitivo por el cual el médico distingue formas en la ecografía se denomina, pues esa es percepción. Claro que sí. ¿Listo? Muy bien. 2017-1, enano. Muy bien, ahora sí, voy a presentarte una pregunta del 2016 y voy a brindarte 2 minutos para resolverla. ¿Sí? Muy bien. Por favor, respetamos los 2 minutos. Son exactamente 11:42. 11:44, leo tu clave. Vamos.
Muy bien, el tiempo ha concluido. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? A ver, los leo. Dice, el proceso de lectura que usted viene realizando se inició con el reconocimiento de las letras que se encuentran grabadas en esta hoja de papel blanco. Este reconocimiento se produjo gracias al principio perceptual denominado. Creo que todos estamos de acuerdo aquí en que este principio te permite distinguir un objeto dominante de un objeto subordinado, ¿verdad? Entonces, el objeto dominante es, claro, en este caso las letras. Y las letras que pasan están impresas en qué? Impresas en el, claro, están impresas en el papel. La clave aquí sería pues enano, figura y fondo. Figura y fondo. Perfecto. Clave entonces aquí enano. No hay dudas. ¿Sí? Muy bien. Llegó el momento de la verdad, la pregunta más difícil. He notado que en esta pregunta varios salones del semestral han fallado, ¿sí? Así que para esta pregunta voy a brindar 4 minutos. Quiero que te tomes esta pregunta muy en serio. Léela bien, analiza las alternativas, concéntrate, pon a prueba tus conocimientos. En 4 minutos yo leo tu clave y paso a explicarte alternativa por alternativa. Quiero terminar la clase dejando en claro, muy importante, cada punto, ¿sí? Por favor, me confirma si estamos listos para la última pregunta de admisión. Es la más importante de todas, ¿ah? Muy bien, listo. Empezamos. Siendo entonces, bueno, prácticamente las 11:47, quedan apenas 5 segundos. Siendo las 11:47, significa que, vamos a que se vean, ahí está. 11:47, muy bien. 11:51, leo tu clave. Vamos, utiliza tus conocimientos, ¿sí? Imagínate que estás en el examen de admisión y esta pregunta te ha venido. ¿Listo? Vamos, me quedo callado. 11:51, leo tu clave.
Tiempo concluido. Leo sus claves. Vamos. Muy bien. Noto clave C, clave dedo, clave beso. No les decía. Clave C, clave beso, clave dedo. Muy bien. Veo casa. Y ya está. A ver, continuamos. Otorguen sus claves. Vamos. Claves. Quiero leer claves. A ver. Casa, casa, dedo, beso, casa. Muy bien. Solo falta avión y enano, ¿ah? Para tenerlas todas. A ver, veo. Beso, casa, dedo. Beso, beso, dedo, dedo, dedo. Stephanie dice casa. Fabricio dice casa. ¿Listo? Marcia nos dice casa. Listo. Muy bien. Noto claves diferenciadas. No se preocupen, es algo regular. También lo he observado en otros salones. Veo que hay claves diferenciadas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar la clave, pero antes explicamos alternativa por alternativa. Vamos a ver por qué algunas son, o mejor dicho, por qué alguna es y por qué otras claramente no lo son. No lo son. ¿Sí? Muy bien. Empezamos a explicar la pregunta. Voy a reducir esta imagen. Listo. Vamos a ver bolígrafo. Ya estamos. Primero, la imagen en cuestión es esta, ¿cierto? Muy bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que aquí hay un principio perceptivo fundamental, ¿cierto? Profesor, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que tú puedes observar que en esta imagen algunos pueden ver, digo algunos, no todos, algunos, ¿verdad? Algunos dicen, profesor, esto no está tan difícil, dicen algunos. Yo en esta imagen veo que hay un triángulo debajo, ¿sí? Encima de este es como si existieran círculos y veo que hay otro triángulo que está sobre estos círculos. Muy bien. Otros dicen, no, yo lo que veo es un triángulo donde en las esquinas hay como unas especies de círculos que han encajado. Allá, profesor, yo veo como Pac-Man, veo Pac-Mans en las esquinas. Otros dicen, no, lo que aquí hay es una estrella de 6 puntas, donde en las 3 puntas hay, así es, unos círculos que han encajado, pues. Bueno, la pregunta me dice lo siguiente. La pregunta dice, de acuerdo con la psicología de la Gestalt, las leyes de la percepción fueron enunciadas para explicar cómo el cerebro humano organiza las percepciones como totalidades. Allá, profesores, entonces la ley del cierre. Creo que sí. Me parece que es la ley del cierre. Señale el enunciado que mejor exprese la ley de la percepción que se representa con la siguiente imagen. Bueno, vamos a analizar las alternativas. La letra A dice, las experiencias inmediatas del sujeto con el objeto, así como las expectativas sobre los hechos en el mundo, son decisivas para la percepción. Hasta ahí estoy de acuerdo. El problema es que te dice, son decisivas para la percepción de un correlato exacto. Ahí está el error, profesor. La percepción trabaja con un factor subjetivo. Lo que un sujeto ve aquí, otro no necesariamente. Entonces la A no puede ser. Ahí está el error, la A no es. Alternativa B, para los que marcaron la B. Dice, la percepción constituye una forma sensorial básica y sustancial de conocimiento sensible de la realidad, que además se encuentra en la base de la cognición y la acción humana. Bueno, aquí hay un detalle para los que marcaron la B. Dice, la percepción constituye una forma sensorial básica y sustancial del conocimiento sensible de la realidad. Perdón, ¿no es al revés? No es de acuerdo a lo que te he explicado. Hice hincapié muchísimo, me tardé muchísimo en la primera diapositiva.
Y te dije, la percepción viene después de la sensación, no antes. Tú puedes sentir sin percibir, pero jamás percibir sin sentir. El frío en la madrugada te puede despertar. Ah, eso es cierto. La B no es. Ojo para lo que marcaron beso. C de casa. La correspondencia de los objetos físicos de la realidad y el resultado de la percepción no siempre se producen de forma exacta y precisa. Eso es correcto. Además, puede variar de un sujeto a otro. Esto es correcto. La letra C es correcto porque está apelando al factor subjetivo, interno, individual, particular. La clave es casa. Profesor, ¿por qué no es dedo? A ver, dedo. La existencia de contrastes entre los objetos facilita la diferenciación de los mismos. Sí, estoy de acuerdo. De tal manera que el sujeto puede adecuar sus respuestas según la variedad de contrastes. Perdón, hay que leer todo, ¿ah? Y dice acá, sin experiencia. A ver, ¿cómo es esto? ¿Percepción sin experiencia? No, imposible. Profesor, entonces lo que yo debo hacer es leer todas las alternativas. Por eso nos dio 4 minutos. Sí, para leer una por una, para diferenciarlas. Enano. La falta de objetos reales en el entorno inmediato del sujeto es a veces representada por imágenes de hechos, objetos y escenas en la pantalla audiovisual. ¿Qué pantalla audiovisual? ¿Cómo se puede inferir esto a partir de la información presentada? Pues creo que no, ¿verdad? Además está hablando de una falta de objetos reales. Entonces, para él estaríamos construyendo una imagen, lo cual no guarda relación con lo que te pregunto. Así que la clave es casa, ¿sí? A estudiar, por favor, a repasar. Los días sábados yo subo las diapositivas. Por favor, lean, escuchen. Que les vaya muy bonito. Cuídense. Nos vemos.